Hola, saludos. En esta oportunidad por acá nuevamente, ahora con otro tema. En este momento quisiera referirme a un punto interesante dentro de las doctrinas de la Iglesia cristiana en general y es eh, el tema de lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene la segunda venida del Señor? Es importante esto, ¿verdad? Pedro ya había hecho referencia en alguna oportunidad de que algunos tenían como por demora, como por tardanza, la venida del Señor. Nos dijo Pedro que pues ciertamente el Señor lo que estaba era dando tiempo para que todos se salvaran, para que todos vinieran al arrepentimiento. Vamos a revisar en este momento qué es lo que lo detiene y voy a apoyarme acá en un escrito que he elaborado para este tema, ¿no? Entonces dice, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses recoge estas palabras. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Yeshua el ungido y nuestro recogimiento a él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Esta porción se encuentra en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Este texto, difícil de comprender, es la clave para poder entender el misterio del momento de su venida. Lo primero que hace Pablo es recordarle que, aunque ellos están viviendo en medio de una tribulación, sin embargo, la señal que él les había hablado para la venida del Señor aún no se ha dado en ese momento, claro. Y esta señal, como él les indica, es que debe manifestarse primeramente la apostasía y segundo, debe aparecer el hombre de maldad. Es decir, se puede inferir del texto que si no sucede lo de la apostasía, y lo de la aparición del inicuo, del hombre de maldad, entonces no sucederá la segunda venida. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Y comprobamos que tal cosa fue cierta, porque el Señor no vino en aquel momento cuando Pablo escribió aquella correspondencia. Luego él asegura que les contó a ellos lo que impedía la venida del Señor. Él les dijo, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide, ¿verdad? Y nosotros decimos ahora, bueno, lástima que Pablo no escribió sobre qué era lo que impedía, ¿no? Nos hubiésemos ahorrado muchos conflictos, ¿no? Sin embargo, él dejó muchas señales en el texto que apuntan a descubrir qué es lo que lo detiene. A ver, vayamos leyendo el texto que tenemos por delante. Leamos detenidamente lo que Pablo les dice. Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para que a su tiempo se manifieste. Ahora, ciertamente Pablo dice, hay algo que impide, y nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es lo que es? Primeramente, ¿qué es lo que es impedido? ¿Qué es lo que se impide? Y luego debemos preguntarnos qué es lo que ha de manifestarse. Estas dos preguntas son válidas. Y la respuesta es muy sencilla. Lo que se ha impedido
y que aún no se ha manifestado es la segunda venida del Señor. De eso es lo que está hablando Pablo. Pablo comienza hablándoles a ellos sobre la segunda venida porque parece que eso era algo que ellos estaban esperando para aquel momento, debido muy probablemente a que ellos les habían dicho que el Señor vendría en medio de tribulación. Y como ellos estaban siendo perseguidos primeramente por la iglesia, por el pueblo judío y luego por el gobierno romano, al punto que tuvieron que huir, dispersarse y moverse hacia las partes del norte de Asia, y por eso fue que pudieron llegar a Grecia, al lugar a donde Pablo escribió la mayoría de sus cartas. eh, Ellos pensaban que como estaban viviendo esa tribulación en aquel momento, pues ya el Señor iba a venir. Y Pablo les está diciendo, no, no se confundan. Aunque estamos en medio de una tribulación muy grande, no es el momento para que Él venga, porque yo les dije ya a ustedes que para que cuando Él fuese a venir, cuando estuviese cerca de su venida, debían suceder dos cosas. Primero, la apostasía y segundo, la aparición del hombre de maldad. Por eso Él les dice a ellos que, que ellos conocían muy bien lo que impedía la segunda venida. Ahora, luego Pablo sigue escribiendo y dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Es decir, el ministerio de iniquidad parece que va a ser el asunto que va a impedir la venida del Señor. Él le dice, no ha venido, y luego le dice, hay algo que lo impide, y luego añade, pero ya está obrando el misterio de la iniquidad. Quiere decir entonces que Él le dice, bueno, aunque no ha venido, pues quizás no demore mucho porque ya el misterio de la iniquidad está operando. Entonces, Él avanza diciendo, o mejor dicho, ya nos había dicho en la primera parte del texto que hemos leído inicialmente, que el Señor no vendría sin que antes viniese la apostasía. Y como dice en ese momento que ya está operando el ministerio de la iniquidad, quiere decir entonces que pues el ministerio de la iniquidad va asociado con la apostasía y con la aparición del inicuo y el hombre de maldad. Y esto es lo que detiene la venida del Señor, porque antes de la venida del Señor tiene que manifestarse la aparición del inicuo. Esto es importante, ¿no? Entonces, él va a dar un detalle en su discurso, él va a dar un detalle, vamos a regresar a la porción que estábamos leyendo, él va a darse este siguiente detalle. Él dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que se va a manifestar? La venida del Señor. Pero la venida del Señor tiene que manifestarse a su tiempo, en su momento, no antes como pretendían los tesalonicenses en aquel momento, sino en su justo momento. Ahora, ¿cuándo será ese momento? El momento adecuado será, y esto lo debemos tener presente, que hay un instante cuando el Señor ha de venir. Pablo asegura que lo que lo impide, lo hace para que se manifieste a su debido tiempo. Como podemos deducir de lo que Pablo dice, que el Señor vendrá para derrotar al inicuo. Es decir, el Señor va a venir para derrotar al inicuo, o sea que el Señor no puede venir antes, porque tiene que venir en el momento en que ya esté en aparición el inicuo para derrotarlo, ¿verdad? Como nos aseguró él. De tal manera entonces que la aparición del anticristo es un condicionante para la venida del Señor. Ahora, ya vamos a ver más adelante que hay otras cosas que condicionan esto. Ahora, ¿qué es lo que ha impedido que el hijo de perdición se manifieste? Este es un punto importante. Sabemos que lo que ha impedido que el Señor regrese es que el inicuo no se ha manifestado. Por eso es lo que venimos diciendo, ¿no? Porque el Señor ha de venir para destruirle. También hemos aprendido de lo que Pablo escribió, que el inicuo vendrá en su justo momento, en su instante adecuado. Entonces, la pregunta, ¿en cuál momento vendrá el hijo de perdición? Vamos a esperar que Pablo nos diga. Sabemos que lo que ha impedido que el Señor regrese es que el inicuo no se ha manifestado. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Ahora, Pablo dice que el inicuo se manifestará
después de la apostasía de aquellos días. Y ciertamente, aunque la iglesia argumenta que en este tiempo hay apostasía, y ciertamente lo hay, pero la apostasía que habrá en aquellos días será la apostasía que hay en este momento elevada a la infinito, porque ciertamente la maldad se multiplicará. Y la gran mayoría, por temor a sufrir el castigo de la persecución de la gran tribulación, negará al Señor para no ser atrapados, para no ser atormentados, para no ser torturados ni ajusticiados. Esa será la gran apostasía de la cual se está refiriendo acá Pablo. Y esa apostasía ha de suceder en tiempos del anticristo, en tiempos del gobierno de la bestia. Ahora, veamos otros escritos. Sabemos que el Señor volverá después del sonido de la última trompeta. Eso lo hemos venido diciendo durante todos estos días pasados. Y lo va a hacer para rescatar a los suyos que están en medio de la gran tribulación, sin duda alguna. Entonces, de hecho, la aclaratoria que Pablo le hace a los tesalonicenses en aquel momento era porque ellos pensaban que debido a la tribulación que ellos estaban viviendo, el Señor ya iba a venir. Por eso le dice, esperen, porque ustedes saben que el momento en que Él vendrá será cuando haya apostasía y cuando el hijo de perdición esté gobernando el mundo. Ahora, hay otras cosas que debemos saber. Antes que el Señor venga, Israel debe creer que Él es el Mesías. Eso es indudable. El Señor dijo que Él había venido a las ovejas perdidas de Israel, como usted lo puede leer en Mateo 15:24. Y también sabemos por lo que escribió el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 11, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Este es el punto clave acá. Esto es lo que va a determinar el por qué hay un retardo, porque hay un retraso en la segunda venida del Señor. De hecho, el Señor debió haber venido en aquella tribulación, en la tribulación que vivieron los hermanos. Sin embargo, algo ocurrió que lo ha demorado. Y lo que lo ha demorado es básicamente que los israelitas, que los judíos, en su gran mayoría, le repudiaron, le rechazaron. Solo un grupo muy pequeño de los compatriotas de Pedro y de Juan y de Andrés pudieron creer, un grupo muy pequeño, probablemente en aquel momento no llegarían a lo mejor a la centena de personas que habían creído, aunque sabemos que en el Sermón de la Montaña habían 5.000 y que probablemente no eran 5.000, sino eran 10 o 12.000 personas. No obstante esto, ellos iban allí porque Él les daba de comer, Él les alimentaba, pero no porque hubiesen creído definitivamente en Él. Es muy claro el apóstol Juan cuando dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. De tal manera entonces que la obra que el Señor venía a hacer en Israel, que era recuperar lo que se había perdido, no lo pudo hacer, quedó, digamos, suspendida porque el pueblo de Israel fue incrédulo. Esta es la situación clave en todo esto, ¿no? Además de eso, el Señor dijo que Él tenía otro rebaño. Eso lo recoge Juan capítulo 10, versículo 16. Dice que él tiene otro rebaño al cual debe traer también, ¿no? Quiere decir que en ese momento ese rebaño no estaba. Él dice que hay otro redil, otro rebaño que Él debe traer. Él dice, no son de este redil, las cuales debo traer. En consecuencia, hay dos cosas que quedaron pendientes de la primera venida del Señor y es terminar con el pecado de Israel. Eso quedó pendiente, terminar con el pecado de Israel. No pudo solucionarlo porque Israel fue incrédulo. Y luego el otro tema está acá sobre el otro rebaño, el cual debía traer, que no trajo. Les digo que no había traído en ese momento, ¿no? Pero es que no lo podía traer porque para lo que dio entrada a ese otro redil fue que Israel no creyó. Al no creer Israel, quedó suspendido en ese momento el tiempo de la redención de Israel. E iba a estar postergada hasta miles de años después, porque durante esos miles de años después se establecería en el mundo el tiempo de la gracia, tiempo durante el cual
entrarían los gentiles. Sería considerado el tiempo de los gentiles, este tiempo de la gracia, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, Dios no amó exclusivamente a Israel, sino amó a todo el mundo. Y como consecuencia de que Dios amó a todo el mundo, envió a su Hijo para que todo el mundo fuera salvo. También cuando Juan tiene la visión que ve esa enorme cantidad de personas delante del trono, dice que eran de toda lengua, de todo tribu, de todo pueblo y de toda nación. No era exclusivamente de Israel. También Apocalipsis señala que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, pero ¿a quiénes? Dice, de todo linaje. Así pues que esta situación que se planteó el Señor con la venida de su Hijo para acá incluía no solamente al pueblo de Israel, sino también al pueblo del mundo en general, a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las razas. Ese fue, digamos, un pacto que Dios hizo entre Él mismo y el mundo, que mandaría a su Hijo para la salvación del mundo entero. Ahora, ese rebaño no estaba en ese momento, no había llegado. Se necesitaron 2000 y un poco de años más para que entrara todo el cupo abierto para los gentiles. Al final de todo esto, cuando se produzca ya el final de todas las cosas conocidas, cuando se pase revista a los salvados, veremos que habrá mucho más salvados de los gentiles que de los judíos, porque de los judíos solamente entrará un remanente, tal cual como dice la palabra. Bien, entonces, su segunda venida quedaría a la expectativa de que se cumpliesen estos dos propósitos, salvar a las ovejas perdidas de Israel y también el otro rebaño, el cual él debía traer. De esa manera, la segunda venida quedó condicionada a estos dos objetivos. El capítulo 11 de Romanos cita primeramente a Elías y luego Pablo toma esa cita para describir el momento que él estaba viviendo cuando dice que el profeta Elías le dijo al Señor que solo él había quedado de todos. El Señor le dice, no, yo me he reservado 7000 personas, ¿verdad? Pablo toma ese texto, esa porción de la palabra y dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, ese remanente no entró en el tiempo de Pablo, quiere decir que todavía está vigente en este tiempo. Quiere decir entonces que para ese remanente hay promesa de salvación y en consecuencia esto ha sido una porción que contribuye a la razón del impedimento de que el Señor haya regresado, de que hay un remanente que no había nacido en la época de Pablo, ni que nació en los 2000 años hasta ahora, sino que todavía está naciendo y habrá nacido ya al momento en que el Señor aparezca en las nubes. Porque la salvación tiene un cupo y ese cupo se llama los escogidos. Los escogidos son un grupo, ciertamente, ¿verdad? Que todos se corresponden primeramente con el linaje de Adán por medio de Set y luego el linaje que entró por medio de la gracia, por medio de la salvación por gracia. Ese número tiene un cupo, no es infinito, sino que termina y ha de terminar en el tiempo de la tercera guerra, como vamos a ver más adelante, o mejor dicho, en el tiempo de la última guerra. Entonces, aquí hay una sentencia que debemos considerar y que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando. El Señor le dijo a los suyos, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, acá estamos entrando en el punto focal de todo esto. Ellos no lo reconocieron en aquella oportunidad, y el Señor dice, yo los quise juntar a todos, los quise tener debajo de mis alas.
Pero ellos no lo permitieron porque ellos no creyeron. Ahora, ciertamente ellos serán recibidos. El Señor los va a recibir, pero ¿cuándo los va a recibir? Cuando ellos se doblen en humillación y reconozcan que Él es el Hijo de Dios enviado. Entonces Él dice, no me veréis sino hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiere decir entonces que la razón por la cual ellos no entraron en aquella oportunidad fue por incredulidad. La incredulidad de Israel fue el motivo de que Dios dejara esta acción suspendida por un lapso. Si Israel hubiese creído en aquel momento, en el momento de la primera venida, pues solo habría bastado la tribulación siguiente de los 300 años siguientes después al ascenso del Señor a los cielos. Solamente hubiese bastado con esa tribulación, con la tribulación de aquellos días, para que entonces después Él viniera a buscarles y todo habría terminado. Pero ellos fueron incrédulos. Así que por ser incrédulos, entonces se abrió el lapso de la gracia y el cupo de los judíos quedó suspendido para hasta el momento de completar todo el cupo de los gentiles. Después que todo el cupo de los gentiles sea cumplido, entonces vendrá la culminación de la entrada de todos los escogidos cuando se complete el cupo de los judíos. Entonces dice Pablo en el capítulo 11, versículo 20, dice, por su incredulidad fueron desgajados. Pero luego añade en el 24, y si no permanecieran en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Quiere decir que está dentro de los planes de Dios que, habiendo sido desgajados en aquella oportunidad y haber sido colocada una rama silvestre allí, que son los judíos, los gentiles, asimismo Dios va a agarrar la rama que desgajó y la volverá a colocar en el tronco para que vuelvan a ser un árbol completo, un árbol íntegro. Entonces, esto se va a producir al final de los 2000 años, al final del tiempo, al final de los 2000 años, cuando sea terminado, se han completado los dos cupos de los cuales ya hemos hablado. Entonces, esto es lo que ha retenido la aparición del Hijo de Maldad, del hombre de pecado, porque Dios ha estado esperando durante todo este tiempo a su primer redil, ¿verdad? A su primer redil. Sin embargo, en este tiempo se ha ido completando el segundo redil, el que él tenía que traer, ¿verdad? Esto es importante que lo entendamos porque esto es lo que define entonces la razón por la cual él no ha venido. Esto es lo que lo ha detenido. Ahora, ¿cuándo creerá Israel? Ya sabemos que lo que ha detenido la aparición del inicuo es que Israel no ha creído. Y a su vez, esto ha impedido el regreso del Señor en su segunda venida. La pregunta es entonces, ¿cuándo creerá Israel? Zacarías nos da esta respuesta. El capítulo 12 de Zacarías, en el verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. En ese tiempo Israel mirará a quien traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? ¿A quién traspasó Israel? ¿A quién traspasaron los gentiles en aquel momento? Pues a Yeshua, el Hijo de Dios, lo traspasaron en las manos y lo traspasaron en los pies. Esto es a lo que se está refiriendo este texto. Mirarán a mí a quien traspasaron. Quien está hablando ahí es Yeshua. Mirarán a mí, dice él, a quien traspasaron. Y lo reconocerán. Y lo reconocerán. Reconocerán que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. Y dice que habrá grande tristeza en ese momento. Todas las tribus de Israel llorarán porque ellos fueron culpables de su muerte. Ellos fueron culpables de su sufrimiento. Pero no solamente por eso, sino porque tuvieron la mala decisión de negarle a Él,
al único y verdadero enviado de Dios, al Mesías enviado de Dios. En ese momento dice que habrá gran llanto en Israel. Y luego añade en el capítulo 12, un poco más, perdón, en el capítulo 13, comenzando el capítulo 13, en el versículo 1, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto ocurrirá durante la última guerra, en los tiempos de la gran guerra. Cuando usted lea el capítulo 12 de Zacarías, se va a dar cuenta que en ese momento Israel está siendo atacada por todos sus enemigos alrededor. Y en medio de tan cruenta guerra que describe Ezequiel 38 con mucha precisión, en el momento del gran sufrimiento, que por cierto es descrito por el Señor cuando estuvo entre nosotros, al final de la descripción que hace de los acontecimientos que han de ocurrir durante la gran tribulación, él dice que dice Lucas, que cuando veas a Israel rodeada de ejército, entonces ya debes saber que tu redención está cerca. Cuando Israel esté rodeada de ejército, la redención de Israel estará cerca, porque en ese momento, en medio del sufrimiento de la guerra, ellos reconocerán que Yeshua es el Señor. Y en ese momento, cuando ellos reconozcan que Yeshua es el Señor, se cumplirá aquello que el Señor dijo, y no me volveréis a ver hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, dice la palabra de Dios que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esta es precisamente la semana 70, mejor dicho, sí, de la semana 70, cuando el ángel le dice a Daniel que 70 semanas serán necesarias para terminar con el pecado, la inmundicia, la prevaricación y todas estas cosas. Justo este momento, en medio de la guerra, cuando Israel reconozca que Yeshua es el Señor, sus pecados serán perdonados y habrá un manantial de vida que recorrerá todo Israel, que es el Espíritu Santo entrando en el corazón del remanente judío que ha de creer en él. Bueno, esa es precisamente el momento cuando la rama natural es injertada de nuevo en el tronco, junto con la rama artificial que fue insertada durante el proceso, tal cual como nos describió Pablo. Esto es lo que Dios ha esperado durante todos estos 20 siglos, que Israel crea. Eh, es lo que Dios estuvo aguardando. Esto es lo que ha impedido que la segunda venida del Señor, es el hecho de que Israel no ha creído. Entonces dice el tiempo de los gentiles. El Señor, hablándole a los discípulos, les dijo que en el tiempo final, un poco antes de que Él regrese, se habría cumplido el tiempo de los gentiles. Él lo cuenta de esta manera: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia a la gente confundida a causa del bramido del mar, de las olas. Esto lo escribió Lucas en el capítulo 21. Bueno, fijémonos muy claramente en esto. El tiempo de los gentiles se cumplirá ya al final de la semana 70, cuando aparezcan las señales en los cielos. Ahora, cuando el tiempo de los gentiles se ha cumplido, que es precisamente el tiempo de la gracia, se copará el cupo de salvación para ellos, y porque precisamente por eso terminó el tiempo de los gentiles, porque ya entraron todos los que iban a entrar. Y en ese momento el remanente de Israel creerá. Romanos 11 dice a esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Ve? Aquí está muy claro esto. Los gentiles tienen un cupo, tienen un número, y este número se ha ido llenando a lo largo de estos 2000 años. Pero va a llegar un momento en que este número terminará, se copará completamente. En ese momento Israel entrará. Israel doblegará su corazón
doblegará su dura cerviz y reconocerá que Yahshua es el Señor. Entonces dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El pecado será borrado por completo. Lo que no se pudo hacer en la primera venida porque Israel no creyó, se podrá hacer ahora durante la gran tribulación, cuando Israel crea en medio de la guerra, Israel crea y se convierta. En ese momento ya habrán entrado todos los gentiles y Israel entrará también, el remanente de Israel, y se habrá cerrado la puerta. Justo en ese momento es la resurrección. Entonces, cuando sea copado el número de los gentiles e Israel crea, ya no habrá más tiempo. Todos los escogidos habrán llenado el cupo de salvación y ninguno más entrará. Por ello Pablo escribió, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esa vida entre los muertos es la resurrección. Esto lo escribió Pablo en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos, versículo 15. Entonces, concluyendo, lo que lo detiene. En resumen, lo que detiene el día del Señor, que es el día de la segunda venida, es que Israel no ha creído, lo cual sucederá durante la última de las guerras. Pero Israel creerá después que entre el último de los gentiles. El tiempo del inicuo es justamente cuando este cupo, el de los gentiles, está por ser cumplido, lo cual daría chance a la entrada del remanente de Israel. Después de estas cosas, ya el Señor volverá. Ese es lo que ha impedido. ¿Qué es lo que lo ha detenido? Lo ha detenido que Israel no ha creído. ¿Y qué es lo que ha motivado o inducido que Israel no haya creído? Es que no habían entrado todos los gentiles. Ya, habiendo entrado los gentiles, en medio de la guerra, Israel creerá y ya no habrá nada que impida el regreso del Señor. Entonces el impedimento será quitado del medio. Gracias por tu atención. Te espero en el próximo video. Dios te bendiga.